Estamos aquí con José Nathanson, columnista del programa, y con dos invitados. Los presenté al comienzo: Martín Rodríguez, Ignacio Ramírez, dos muy agudos analistas. Ignacio Ramírez, de la consultora Ibarómetro, y Martín Rodríguez, editor de una muy buena revista, es virtual, ¿no? Sí. Los Panamá... No son los Panamá Papers. Pero anticipado. Revista Panamá. Revista Panamá. Gracias por venir, Ignacio. Gracias por venir, Martín. ¿Tenemos ahí algún inconveniente con en información de las placas sobre corrupción? Lo dejamos para más adelante. José se suma a la mesa para, bueno, tratar de entender un poquitito este momento del macrismo, ¿no? Decía, transcurrió 30% del mandato de Mauricio Macri. ¿Cuál creen ustedes que es la impronta que quedó de esta primera etapa? A ver, hubo, a lo largo del año pasado, me parece que el gobierno lo terminó relativamente bien, de una manera tal vez una paradoja, que es que no pudo mostrar, digamos, en todo caso mostró resultados en términos de gestión bastante modestos, y sin embargo terminó el año con acompañado un nivel de aprobación relativamente alto, que era enigmático porque no descansaba. Cuando uno trataba de identificar las causas, el origen de esa aprobación, la verdad que se hacía difícil la tarea. Es decir, es difícil identificar políticas públicas que se hayan construido en marcas de esta gestión, como eran los trenes, la UH, los precios cuidados, en fin, algunas marcas que sostenían... Hitos, ¿no? Hitos. Exacto. Sin embargo, lo cierto es que, pese a todos los pronósticos que anticipaban que el gobierno se iba a producir una hemorragia de popularidad, eso no ocurría. Me parece que el acierto fue fundamentalmente comunicacional y tuvo que ver con una narrativa que tiene distintos elementos. Uno de ellos, por ejemplo, es esta idea reciente de que es mejor algo así como la imperfección humilde, el error humilde, que la eficacia soberbia. Me parece que hay una serie de narrativas que funcionan y que siguen explicando estos buenos niveles de aprobación. ¿Se mantienen? ¿Que se mantienen? Último comentario, diría, sí, en algún momento se empiezan a encender, o se empiezan a alumbrar algunas fisuras, pero me parece que lo peor que le pasó al gobierno en las últimas semanas, y sí podría ser un indicador de que se ingresa en otra etapa, es que el desempeño del gobierno empezó a ser el objeto de la agenda pública. Es decir, no estamos discutiendo ya el legado kirchnerista, sino que se empieza a discutir el desempeño macrista. Me parece que eso modifica el paisaje político. Sin embargo, una frase que leí, Martín, que respondiste a una entrevista, que me parece bien sintética de un fenómeno político. Decís que el PRO es el gobierno del antikirchnerismo. Sí, digamos, yo creo que les fue mejor en donde no creían que les iba a ir bien, y les fue peor donde creían que les iba a ir bien, ¿no? Es decir, iniciaron pensando que no iban a tener relato, que no iba a hacer falta un relato, que iba a haber un shock de inversiones, que había que poner focas en los billetes, que no hacía falta ningún grado, o sea, había que cambiar el clima ideológico que había dejado el kirchnerismo, y ocurrió lo contrario. Si no vinieron inversiones, no hubo economía y hubo que crear un relato. Si uno, como dicen algunos, si uno moja el gato, ¿qué es qué es el macrismo? El macrismo es el antikirchnerismo. Sí, y por eso, en algún sentido, pese a que es más compleja el escenario electoral, son quienes están interesados en fomentar una candidatura de Cristina. Es decir, se redujeron en algún sentido. Yo en eso creo que es cierto, mantienen números, y lo mantienen por eso, porque son el antikirchnerismo. No expresan mucho más que eso. Es decir, y en política han demostrado que en algún sentido el peronismo es un tigre de papel, es decir, que el peronismo puede ser garante de gobernabilidad. Si uno mira la historia, un poco con la alianza, un poco lo ha sido siempre. O sea, no es tan destituyente como el fantasma que se agitó sobre el peronismo, y tuvieron un desenvolvimiento político, digamos, razonable, que les permitió esta sustentabilidad, esta gobernabilidad. Pero uno dice, encara una campaña, ¿y cómo va a ser la campaña? ¿Cuál va a ser la campaña? Uno tiene la sensación de que lo que le están diciendo a la sociedad es que no sirve, ¿no? Es decir, el mensaje social que desprende... ¿Qué es lo que no sirve? Que no sirve la sociedad. Es decir, en algún sentido parecen direccionar un mensaje... diría casi de enfrentamiento, es decir, el enfrentamiento que tienen con los becarios del CONICET, el enfrentamiento que tienen con las tarifas y con los consumidores abusivos de la energía, el enfrentamiento que tienen por el costo laboral y por las aseguradoras de riesgo de trabajo. Es decir, pareciera que vienen a disciplinar a una sociedad, y ese es el mensaje pedagógico, de algún modo, que uno desprende
del discurso presidencial. Recién Lombardi me da una respuesta que a mí me sorprendió cuando le preguntaba qué cree él que se va a votar este año, si se va a votar por el desempeño del gobierno o si, como vos decís, va a ser el gobierno como el partido del antikirchnerismo versus el pasado, el kirchnerismo. ¿Qué creen que se va a votar? Una mezcla de dos cosas, tal vez. Seguramente. En elecciones legislativas esa pregunta acentúa su importancia. En elecciones ejecutivas votamos intendentes, gobernadores y presidentes. Es una elección vinculante, clausura en etapa política, abre otra. Ahora, ¿qué votamos cuando votamos diputados? Evidentemente la convocatoria parlamentaria, digamos, no moviliza pasiones, digamos, los argentinos no van a las urnas a elegir senadores, legisladores y diputados. Entonces, lo que se vota es un significado que se le añade, digamos, a través de la comunicación política a esa elección. Con lo cual, antes de discutir candidaturas, antes de que empiecen a competir los candidatos, compite el sentido de la elección. ¿Qué votamos cuando votamos este año? Me parece que hasta hace algunas semanas seguía muy vigente una estrategia encarada por el oficialismo, que es de vuelta la narrativa, bueno, el pasado que termine de terminar, digamos, el kirchnerismo como un vestigio todavía que interfiere esta nueva etapa de despegue, de modernización. Me parece que era clara la estrategia del oficialismo de insistir, de actualizar todo el tiempo su punto de partida. Por el contrario, la oposición, sin articular con tanta disciplina y homogeneidad un encuadre, una caracterización alternativa, bueno, intenta que el centro de la gravedad de la elección sea el bolsillo, digamos. El contexto socioeconómico produce incertidumbre, no esperanza. Bueno, y allí veremos, porque, digamos, más allá de que sigamos hablando de peronismo, que es casi un abuso del lenguaje, hay distintos peronismos, entonces habrá que ver si esos distintos peronismos coordinan una estrategia discursiva enhebrada, digamos. Después quiero preguntarles en qué medida creen que va a impactar estas sospechas, hechos de corrupción, causas judiciales que hay, que salpican al gobierno. Pero antes, con José, sobre corrupción, hemos recuperado ya el sistema con las placas. Resolvimos los problemas técnicos. Sí, efectivamente, lo que quería plantear hoy en la columna, Marcelo, y que por ahí puede dar pie al comentario de Martín y de Nacho, es lo siguiente: se está escuchando mucho en el mundo, hay una especie de reverdecer de los movimientos anticorrupción. Si uno ve, renunció hace poco la presidenta de Corea del Sur, hubo manifestaciones enormes en Rumania hace poco, dos países muy diferentes, muy lejanos, que tienen poco que ver con Argentina, y sin embargo la corrupción está en el centro de la preocupación política de esos países. Lo mismo está ocurriendo en Argentina, hay una serie de sucesos que están de nuevo poniendo la corrupción, como fue al final del kirchnerismo, en el centro del debate político argentino. Y eso me lleva a mí por lo menos a hacer una pregunta muy sencilla, que es: ¿Argentina es un país corrupto? ¿Es un país más corrupto que otros países de América Latina? ¿Es un país poco corrupto? Vamos a ver una primera placa donde se intenta medir la corrupción. Este es el ranking de percepción de corrupción que organiza Transparencia Internacional, una ONG, que le pregunta a los empresarios, y esta es la metodología, si consideran que este es un país corrupto a la hora de hacer negocios. Vemos, como siempre, los países nórdicos, Dinamarca, Finlandia, países europeos en los primeros lugares del ranking. El primero latinoamericano que aparece es Uruguay, en el número 21. Después una serie de países latinoamericanos, entre ellos Brasil, Colombia, Perú, México, Argentina en el 107. Es decir, le da muy mal a Argentina. Permitime hacer ahí un comentario, porque Uruguay aparece muy bien rankeado, 21. Sí. Suiza aparece en el tercer lugar. Sí. Son paraísos fiscales. Sí, ahora vamos a ver eso, ¿no? Vamos a ver eso, efectivamente. Hay lugares donde la corrupción, efectivamente, los empresarios dicen que hay poco corrupción, al mismo tiempo que pasan tipos con billetes para depositar la plata en el banco. Vamos a ver, Marcelo, otra placa de otra forma de medir la corrupción, también elaborada y analizada por Transparencia Internacional. Porcentaje de personas que dicen haber pagado un soborno en los últimos 12 meses. Es decir, ya no el sesgo empresario, ya no lo que los empresarios dicen que pasa en el país, sino gente que está expuesta a la posibilidad de haber cobrado una coima. En ese caso Argentina le da mejor, porque Argentina le daba 13% contra otros países que en el ranking anterior estaban diferentes. Es decir, que la primera placa, la primera medición, tiene un sesgo claramente pro negocios, digamos, aun cuando la gente pague menos coima en esos países. Mira esto, Marcelo, cuanto más rojo, más percepción de la corrupción. Fíjate cómo la corrupción se concentra básicamente en lo que uno llamaría el tercer mundo, es decir, América Latina, África, algunos países de Asia y la Europa Oriental. Estos son los lugares en donde
Transparencia Internacional dice que hay más corrupción. Y ahora mira esto que vos decías, mapa de paraísos fiscales. Y muestra, me parece muy claramente, cómo los paraísos fiscales se concentran en algunos pocos lugares, sobre todo en algunos lugares de Europa, en el Caribe y en Estados Unidos. Es decir, la plata se roba en el sur y se lava en el norte. Vamos a hacer una breve pausa. Ignacio Ramírez y Martín Rodríguez van a opinar sobre cómo impacta este tema en la actualidad argentina.